Quinta parte, los sujetos de la educación en la fe. 1. Presentación. Se dedica esta parte a los sujetos de la educación en la fe. Al estudiar esta temática conviene tener claro que el desarrollo psicológico y la educación en la fe no se realizan en abstracto, sino en las personas concretas, y que los estudios psicológicos son para ayudar a las personas y no para supeditar las personas a unas teorías más o menos acertadas. Los estudios sobre pedagogía y psicología religiosa evolutiva están en plena expansión y son muchos los trabajos que se publican en estos momentos, a algunos de ellos se hará referencia, aunque aquí no se trata de especializarse en estas cuestiones, sino de tener unos conocimientos básicos que ayuden a mejorar el quehacer educativo como catequista o profesor de religión. 2. Objetivos. Esta quinta parte pretende ofrecer un cuadro marco para la educación en la fe según las distintas edades. Dar orientaciones generales y específicas sobre la educación en la fe en distintas edades. Ofrecer pautas educativas para la educación en la fe en las distintas edades. 3. Estructura. Está dividida en 4 capítulos con los siguientes enunciados. 16. El destinatario de la educación en la fe. 17. La educación de la fe en los niños. 18. La educación de la fe en los adolescentes y jóvenes. 19. La educación de la fe en los adultos. 4. Bibliografía. La bibliografía sobre este tema es amplia, de forma que nos limitamos a dar solo algunas sugerencias. Entre los documentos magisteriales que pueden ser de interés se señalan los siguientes: Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, en 49 a 50, 63, Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae, en 13, 31 a 45, 54, 59 y Exhortación Apostólica Christi Fideles Laici, en 42 a 56, Catecismo de la Iglesia Católica, en 24, 1632, 2208, 2688, Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis, Roma 1997, en 167 a 214, Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis, la Catequesis de la Comunidad. Orientaciones pastorales para la catequesis en España, hoy, en 140 a 151, 236 a 252. Para toda esta parte se recomienda, Pechico González, a quien catequizamos. Psicología religiosa del niño, del adolescente y del joven, Centro Vocacional La Salle, Valladolid 1995, 172 pp, J. Montero Vives, Psicología Evolutiva y Educación en la Fe, Editorial Ave María, Sexta ed., Granada 1981, 285 pp. Para la educación religiosa de los preadolescentes, Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis, Catecismo para Preadolescentes, con vosotros está. Manual del Educador. 2. Orientaciones fundamentales para la catequesis de los preadolescentes. Secretariado Nacional de Catequesis, Madrid 1977, 538 pp. Para la educación de la fe de los adultos, Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis, Catequesis de Adultos. Orientaciones Pastorales, Madrid, 2 de diciembre de 1990, Edice, Madrid 1991, 282 pp, Comisión Internacional para la Catequesis, COINCAT, la catequesis de adultos en la comunidad cristiana. Algunas líneas y orientaciones, Actualidad Catequética 147, 1990, 351 a 390. Capítulo 16, el destinatario de la educación en la fe. El bautismo concede al cristiano el derecho a alcanzar la madurez de la fe, de igual forma que toda persona humana, por el hecho de nacer, tiene derecho a una educación integral que desarrolle al máximo sus potencialidades. Es decir, todo cristiano tiene derecho a recibir una formación adecuada, y la Iglesia tiene el deber de responder a este derecho de forma conveniente y satisfactoria. Como la persona humana, destinataria del Evangelio, no es un ser abstracto, sino concreto, histórico, enraizado en una situación dada e influido por unas determinadas condiciones psicológicas, sociales, culturales y religiosas, sea consciente o no de ello, será preciso que la Iglesia, en el cumplimiento de su misión,
adecue su tarea a esas condiciones reales del sujeto. En este capítulo se exponen los criterios o aspectos generales sobre la necesaria adaptación de la educación religiosa a los destinatarios. Se hace referencia en primer lugar al protagonismo del destinatario, para pasar luego a hacer ver la necesidad de conocer sus características, ofrecer una propuesta sobre sistematización de las etapas evolutivas, y concluir señalando cómo la educación religiosa es necesariamente algo continuo. 1. Centralidad del destinatario. La importancia del destinatario de la educación en la fe, sea en la catequesis como en la enseñanza religiosa escolar, es patente. Él es el protagonista de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, y hacia él va dirigido todo el esfuerzo de los docentes, que deberán adaptar su tarea a las condiciones concretas de los discentes. A. ¿Quiénes son los destinatarios de la educación en la fe? El destinatario de la evangelización es todo hombre, sea cual sea su edad y condición, pues el reino de Dios interesa a todos. Siguiendo lo que ha sido el ejemplo de su vida, Jesús manda a sus discípulos predicar el evangelio a toda criatura, a todas las gentes, hasta los confines de la tierra, y para siempre, hasta el fin del mundo. Esta es la misión que la Iglesia lleva a cabo desde hace 2000 años, con una inmensa variedad de modalidades en el anuncio y en la transmisión de la fe, urgida continuamente por el Espíritu Santo. Aunque la evangelización ha de llegar a todos, los destinatarios de la educación en la fe son en primer lugar aquellas personas que han creído o han decidido seguir a Jesucristo, o bien los que han sido bautizados, y que por haber recibido el bautismo tienen derecho a una verdadera y profunda educación en la fe. La educación religiosa debe acompañar toda la existencia humana, al igual que el hombre necesita una educación permanente en el ámbito cultural o profesional. Por eso, en las actuales circunstancias se debe ofrecer a los creyentes la posibilidad de seguir un proceso catequético en cualquiera de las grandes etapas de la vida. Se puede afirmar que, la catequesis según las diferentes edades es una exigencia esencial para la comunidad cristiana. Por una parte, en efecto, la fe está presente en el desarrollo de la persona, por otra, cada etapa de la vida está expuesta al desafío de la descristianización y, sobre todo, debe construirse con las tareas siempre nuevas de la vocación cristiana. Existen, pues, con pleno derecho catequesis diversificadas y complementarias por edades, que vienen pedidas por las necesidades y capacidades de los catequizandos. En función del conocimiento que se tenga de los destinatarios, se podrán perfilar las características propias de la educación religiosa que se les ofrezca para responder a sus necesidades. De esta forma se puede hablar de una educación religiosa de los párvulos, de los niños, de los adultos, etc., respetando las circunstancias particulares de cada uno en el proceso de su fe, y salvando el carácter complementario de las sucesivas etapas. El directorio añade que habrá que procurar que se integren con acierto las diversas etapas del camino de la fe. En concreto, al considerar la educación religiosa de la infancia, se debe garantizar que encuentre un armónico complemento en las etapas posteriores. También, por la misma razón, es pedagógicamente eficaz dirigir la mirada a la catequesis de adultos y, a su luz, orientar la catequesis de las otras etapas de la vida. Además, para programar la educación religiosa es preciso conocer el contexto en el que se mueve el educando. Se trata de analizar la situación cultural y social que está repercutiendo en la educación específicamente religiosa para lograr que ésta sea más eficaz. B. La adaptación al destinatario. La predicación acomodada de la palabra revelada debe mantenerse como ley de toda evangelización. Esta norma, que tiene su intrínseca motivación teológica en el misterio de la encarnación, corresponde a una exigencia pedagógica elemental, a una sana comunicación humana, y refleja lo que ha sido la práctica de la Iglesia a lo largo de los siglos. Tal acomodación se entiende como acción exquisitamente maternal de la Iglesia, que ve a las personas como campo de Dios, objeto de su atención para cultivarlas en la esperanza. Va al encuentro de cada una de ellas, tiene en cuenta seriamente la variedad de situaciones y culturas, y mantiene la comunión de tantas personas en la única palabra que salva. Así el Evangelio se transmite de modo auténtico y significativo, como alimento saludable y a la vez adecuado. Este criterio ha de inspirar todas las iniciativas particulares, y a su servicio han de ponerse la creatividad y originalidad del educador en la fe. También conviene señalar que la adaptación responde a las exigencias que dimanan de las diferentes culturas, de edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la formación religiosa. Se ha de recordar también que, en la diversidad de situaciones,
La adaptación ha de tener siempre presente a la persona en su totalidad y en su unidad esencial, conforme a la visión que de ella tiene la Iglesia. Por eso, la educación de la fe no se queda solo en la consideración de los elementos exteriores de una situación concreta, sino que tiene presente también el mundo interior de las personas, la verdad sobre el ser humano, camino primero y fundamental de la Iglesia. Esto determina un proceso de adaptación que será tanto más pertinente cuanto más se tengan en cuenta los interrogantes, las aspiraciones y las necesidades de la persona en su mundo interior. Finalmente conviene señalar que, en el proceso de educación en la fe, el destinatario ha de tener la posibilidad de manifestarse activa, consciente y corresponsablemente, y no como simple receptor silencioso y pasivo, es decir, no se puede menoscabar la responsabilidad del propio educando en la formación. 2. El conocimiento integral del educando. A. Necesidad de conocer al educando. Se parte del doble significado etimológico del concepto de educar. Educar igual a educere, ayudar al alumno a extraer, a educir, de su interior todos sus valores y potencialidades para lograr un perfecto desarrollo. Educar igual a ducere, que significa conducir al alumno por el camino del desarrollo de la personalidad, dar dirección al proceso de perfeccionamiento. Estas dos visiones de la educación se concretan también en dos exigencias: conocer lo mejor posible al educando, y ayudarle a que alcance el mejor conocimiento de sí mismo. No se trata solo de conocerlo, sino de que el educando se conozca a sí mismo, para que él mismo, el verdadero protagonista de la educación, llegue hasta donde puede y debe llegar. Hay, pues, una doble tarea: por una parte, que el educador conozca al educando para así responder acertadamente a sus necesidades, cómo conducirle si no se le conoce. El educador debe hacerse cargo de la realidad objetiva y personal de los protagonistas de su acción educativa, y, entonces, conocer bien al educando conduce a la segunda tarea: ayudar al educando para que se conozca a sí mismo. Si el alumno es el protagonista de su educación, él es quien debe dar los pasos en este proceso de maduración personal. El educador debe estar a su lado, caminar con él, lo que comporta el esfuerzo por desvelarle la razón de sus inquietudes y ayudarle a encontrar la respuesta a sus interrogantes más profundos. Pero el educador se esforzará por permanecer en la sombra del crecimiento personal de sus educandos. Desde esta posición prestará las ayudas necesarias en aquello que ellos no pueden alcanzar por sí mismos, de modo que respete siempre los pasos que éstos han de dar por su cuenta, sin suplirles. Algunas de estas ayudas son informaciones sobre su propia persona, única forma de que los alumnos pasen de la aceptación del yo personal al deber ser. Obtener este conocimiento es para el educador un proceso largo y laborioso. Es uno de los múltiples retos que tiene constantemente planteado, pues bien puede decirse que nunca se alcanza plenamente. Pero es un esfuerzo necesario. En el ámbito de la formación religiosa, el conocimiento del educando tiene como finalidad la adaptación, adecuación, del mensaje revelado a las diversas necesidades de los hombres. Tal conocimiento es también el presupuesto necesario para aceptar al educando tal cual es y comenzar el trabajo de formación. La formación religiosa será tanto más eficaz cuanto más se adapta a las exigencias de cada uno. Todo hombre es capaz de Dios, está llamado a vivir en Dios, tiene capacidad para eso y, por tanto, hay una dimensión religiosa que es preciso educar, alimentar, pero, como cada persona tiene un propio proceso de crecimiento y madurez en la fe, será necesario conocer a cada educando, será preciso conocer sus rasgos y adaptarse a sus desarrollos para poder ayudar al sujeto a conocerse a sí mismo. Hay que conocer todos los elementos que integran su realidad personal. No es suficiente un conocimiento parcial, sino que es preciso conocer sus múltiples facetas y cada una de ellas en profundidad. Las fuentes fundamentales que informan sobre el educando son: la teología, que enseña quién es el sujeto persona en el plan salvífico de Dios y que se puede sintetizar diciendo que el hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza, compuesto de alma y cuerpo, que tiene las secuelas del pecado original, elevado al orden sobrenatural, que su fin último es la salvación, contemplar a Dios cara a cara, que el fin inmediato, próximo, es el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. La psicología ayuda a conocer y tratar al hombre en sus características personales, da noticia de los rasgos que configuran su personalidad y cómo éstas van apareciendo y desarrollándose según una edad determinada. La sociología informa sobre las influencias que recibe el educando y lo que aporta en el ámbito social.
Habitualmente serán los cambios psicológicos y sociológicos los que propiciarán determinados modelos de conducta o hábitos de comportamiento marcados por una voluntad débil, conocimiento difuso, una afectividad poco desarrollada. Interesará, para comprender mejor a cada sujeto, atender a estos dos factores. B. Factores del desarrollo psicológico. Los factores del desarrollo psicológico que están más directamente relacionados con la educación religiosa de los alumnos son el proceso de desarrollo intelectual, el desarrollo afectivo y los hábitos de comportamiento. Es preciso preguntarse por el proceso de desarrollo de los diversos factores que constituyen su intelecto, el paso de la simple aprehensión a la comprensión, cuándo y cómo los educandos son capaces de reflexionar sobre los datos que les son transmitidos, cuándo usar el método inductivo y deductivo. El ritmo de aprendizaje en los diversos momentos de la maduración es variado, crece mucho hasta los 8 a 10 años y se detiene hacia los. Es misión del educador ayudar al desarrollo de la capacidad intelectual mediante el contacto e interiorización, en el momento y de la forma adecuada, con la verdad que es transmitida. C. Condicionamientos sociológicos. La integración en el ámbito social se produce en relación con el desarrollo afectivo. Habrá que estudiar los mecanismos de conocimiento y aceptación del propio yo, la influencia en su comportamiento de la realidad que le circunda, el descubrimiento de sí mismo y de los ámbitos sociales que le son tan cercanos, el conocimiento de la propia intimidad, estados de ánimo, capacidad de entrega y egoísmo, y la relación con los demás hasta dar el paso a la integración en el grupo o en la asociación a la que se inscribe. La integración social tiene especial importancia para conseguir en el sujeto una adecuada conciencia de su identidad cristiana y dar cauce a medios concretos de participación en la vida eclesial. D. Las preguntas básicas a las que se debe responder. El conocimiento de todos estos datos debe servir para poder discernir los rasgos comunes del alumno en una edad determinada, centrándose en aquellos que tienen una especial incidencia en la educación religiosa. Se trata de responder a estas grandes preguntas: ¿quién es en realidad, ontológicamente, ese alumno, ese sujeto de aprendizaje? ¿Cómo se comporta habitualmente? ¿Qué intereses tiene o manifiesta? ¿Cuáles son sus experiencias fundamentales? ¿Qué necesidades tiene, y a veces no manifiesta? ¿Qué dificultades tiene para crecer en su vida de fe? ¿Cómo podría responder a Dios con mayor generosidad? ¿Cuál es el camino más idóneo para que crezca en la virtud? De esta forma se facilita el itinerario pedagógico con mayor precisión, se pueden valorar y potenciar los valores positivos, superar las dificultades, y se crece en la vida cristiana con naturalidad. 3 propuestas de sistematización de las etapas evolutivas del educando. La persona humana, a medida que va creciendo, sufre una serie de transformaciones orgánicas y psicológicas, o mejor, ¿por qué se dan estos cambios? Se puede decir que en esa persona se opera un crecimiento. Estas transformaciones no son tanto consecuencia de la intencionalidad del sujeto y de los educadores, cuanto fruto del natural desarrollo biológico y psíquico. A lo largo de este proceso se pueden precisar unas grandes etapas que, sin estar perfectamente diferenciadas, tanto en su inicio como en su conclusión, pueden servir metodológicamente para su particular análisis. Hay múltiples criterios sobre la división por edades. Se señalan a continuación en columnas las divisiones que aparecen en 3 tratados sobre este tema. La distribución del primero se hace teniendo en cuenta algunas características de la religiosidad que van manifestándose de modo distinto a lo largo del proceso. Montero centra más sus etapas en los aspectos psicológicos. La tercera distribución está más marcada por la estructura escolar. Chico 17 El despertar religioso del niño, 2 a 4 años. La religiosidad inicial, 4 a 6 años. La religiosidad imitativa, 6 a 8 años. La religiosidad participativa, 8 a 10 años. La religiosidad convivencial, 10 a 12 años. La religiosidad axiológica, 12 a 15 años. La religiosidad de adolescentes y jóvenes. Segunda infancia, 3 a 7 años. Tercera infancia. Etapa de la transición de lo subjetivo a lo objetivo, 7 a 9 años. Cuarta infancia. Infancia adulta, 9 a 12 años. Preadolescencia, 12 a 14 años. La adolescencia de 14 a 16 años. Adolescencia adulta, 16 a 18 años. La educación religiosa de la primera infancia, segunda fase, 4 a 7 años, uso de razón.
Catequesis de los niños en las escuelas elementales, 6 a 11 años. Catequesis de preadolescentes, 11 a 14 años. Catequesis juvenil, 14-21 años. Catequesis de adultos. A la vista de estas opciones, se adoptará para los próximos capítulos una división que, aunque se ciñe lo más posible a las etapas educativas, nos permite tener una buena referencia para los diversos momentos de la educación de la fe. La división adoptada en concreto es: 1. El despertar religioso, de los 0 a los 6 años, se divide en primera infancia, 0 a 3 años, y segunda infancia, 3 a 6 años. 2. Niños de 6 a 8 años, tercera infancia. 3. Niños de 8 a 11 años, infancia adulta. 4. La preadolescencia, 11 a 14 años. 5. La adolescencia, 14 a 18 años. 6. Los jóvenes, 18 a 25 años. 7. Los adultos, a partir de los 25 años. 8. Los ancianos, dependiendo de las condiciones del sujeto. Seguir este esquema no debe suponer encasillar a una persona en los límites que enmarcan las principales características de cada edad, de ahí que el proceso analítico que se utilice deba ser flexible. Se trata de fijarse en aquellos datos más comunes que configuran una edad concreta o que los sujetos de esa edad están en proceso de alcanzar. Puede suceder a veces que la realidad personal de un sujeto salga de los límites que marca la psicología en tal o cual momento. En este caso, cabe preguntarse si tal originalidad es natural con respecto al desarrollo de su personalidad o si, por el contrario, se está produciendo un desequilibrio que perjudica la educación. En este supuesto se estará ante un caso especial que exige también un tratamiento especial. 4. Las etapas vitales del educando en la catequesis. 4. Y en la enseñanza religiosa escolar. Partiendo de la idea, ya anteriormente expuesta, de que la Iglesia tiene el deber de anunciar el Evangelio a todos los hombres y la responsabilidad de educar en la fe a aquellos que han aceptado a Jesucristo, es preciso ofrecer a todos los bautizados un proceso formativo según las exigencias de las grandes etapas de su vida. Actualmente ya existen en la mayoría de los países procesos catequéticos con los que se puede cumplir este ideal. Como se ha visto en el capítulo 12, se puede señalar que en todo proyecto de carácter global se ofrece un doble servicio 20, a. Un proceso de iniciación cristiana, unitario y coherente, para niños, adolescentes y jóvenes, que esté en íntima conexión con los sacramentos de la iniciación cristiana ya recibidos o por recibir, y también en relación con la pastoral educativa. B. Un proceso de catequesis de adultos, que puede adquirir múltiples modalidades. En cuanto a la enseñanza religiosa escolar, todos los países donde se puede impartir la religión en la escuela disponen también de un proyecto curricular de formación religiosa. En España, como se ha visto, se atiende en la escuela esta enseñanza en cada una de las etapas educativas: educación infantil, 3 a 6 años, educación primaria, 6 a 12 años, educación secundaria obligatoria, 12 a 16 años, bachillerato, 16 a 18 años. 5. La educación religiosa debe ser algo continuo. Queda claro que la educación religiosa se debe iniciar desde edad temprana en el ambiente del hogar. El niño percibe la vida religiosa en la familia donde comienza a relacionarse con Dios. Cuando inicia su vida escolar, simultáneamente entra en contacto con la vida parroquial a través de la participación litúrgica y de la catequesis. Padres, catequistas y profesores deben conocer los rasgos de su personalidad, para hacer más eficaz su tarea. Es necesario conocer y valorar las características de cada edad para adecuar la educación de la fe a sus necesidades e intereses, pero, aunque toda tarea formadora estará enriquecida por las aportaciones de las ciencias humanas, sería un error olvidar o manipular las verdades que sobre la naturaleza y finalidad de la persona humana transmite la revelación. Es ahí donde el educador y el catequista deben tener sensibilidad para ser al mismo tiempo muy fieles a Dios y al hombre. Por eso es preciso recalcar que en estos temas no hay afirmaciones y criterios definitivos, es el catequista o el profesor quien irá descubriendo la singularidad concreta de cada persona como realidad irrepetible. Cada educando tiene un particular proyecto de vida, y a él ha de responder la ayuda que se le proporciona. La educación cristiana es algo continuo, es decir, es un proceso que comienza cuando se nace y dura toda la vida.